Seguimos aquí en tu programa Voces. Gracias por tu sintonía. Y hoy en nuestra entrevista central tenemos a un catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Él es Nino Félix, quien nos acompaña y hoy estaremos escuchando de tu testimonio. Bienvenido, Nino. Gracias, Ángela. Aquí al servicio del bien común, Amén. a lo que ustedes se dedican. Amén. Bueno, nosotros aquí en Voces siempre recibimos a nuestros invitados cantando, así que, señor Nino, ahí va su canción. Es bueno. Voces le recibe con esta bienvenida, diciéndole mi hermano Nino, que Dios le bendiga y a su familia. Voces le recibe con esta bienvenida, diciéndole mi hermano Nino, que Dios le bendiga. Bueno, de bendición en bendición. Qué bien. Y nosotros queremos saber un poco, porque ya estuvimos hablando y viendo cómo usted ha estado de cerca con algunos sacerdotes que han sido también muy queridos por nosotros, como es el padre Luis King y el padre Luis Rosario, dos Luis. Y quería que un poquito nos contara qué de su vida le impactó a usted, de la vida de estos sacerdotes, qué le ha impactado para su vida personal. Bueno, en estos días escribía un artículo en uno de los periódicos más importantes del país y empecé diciendo, parecería que me persiguen los padres, los sacerdotes. Al padre Luis Rosario lo conocí en la iglesia Don Bosco. Yo trabajé en un hogar de reeducación de niños que eran abordados, recuperados desde las calles. Y entonces en ese espacio, en esa institución, que era una institución dirigida por CONANI y Salud Pública, me tocaba como profesor de reeducación los fines de semana, y entonces me tocaba llevarlo a la iglesia, a la misa, en la iglesia Don Bosco, y ahí empezaron mis relaciones con el padre Luis Rosario. Puedo describirlo como un hombre tan humilde, tan sencillo, que realmente en esa sencillez, en esa humildad, residía su grandeza de ser humano. Recuerdo que lo contemplaba siempre en la misa, como ese hombre tan amable, tan conversador, tan consejero. Y luego, ya unos años después, quizás 30 años después, me tocó trabajar con él entonces ya yo como funcionario de la universidad, en algunas actividades con jóvenes. Tuvimos muy buenas relaciones. ¿Usted fue vicerrector de la UAS? Sí, fui director de Bienestar Estudiantil de la UAS, fui tesorero, 2 veces vicerrector, y ahora estoy como profesor nada más. Okay. Y con el padre Luis King, porque sabemos que escribió un libro de poemas, y queríamos que nos contara cómo surgió esta iniciativa de hacer un libro de poemas dedicado a esa obra maravillosa del padre Luis King. Bueno, visitando a Ocoa en un viaje familiar, pasé por la iglesia de Ocoa, que era la iglesia donde estaba el padre Luis King. Es bueno decir que Luis King era un niño de Canadá, un niño de Inglaterra, que su abuelita lo llevó a Canadá y se hizo realmente canadiense. Se ordenó sacerdote en Canadá y luego vino a República Dominicana con 25 añitos y duró 50 años en el país, en Ocoa. Es bueno dar ese dato que es importante para nosotros y para el país. Y al pasar por la iglesia donde estaba el padre Luis King, recordé que Freddy Verasgoico lo mencionaba siempre. Y yo pensé, digo, bueno, pero ese padre que es tan bueno, que hace tantas cosas buenas, es bueno escribirle un poema.
Y le digo, pero un padre como ese no se merece un solo poema, se merece un libro. Y a partir de ese momento, entonces, me dediqué a escribirle un poema, 2 poemas, todos los días, tanto en Ocoa como en el malecón, mirando las olas del mar. Mientras estaba en el malecón, mi espíritu estaba en Ocoa con el padre King. ¿Y qué lo inspiraba? O sea, ¿cuál Bueno, era la inspiración para estos poemas? bueno, el título del libro, quizás es bueno mencionarlo, se titula Al pie de la montaña, sacerdocio derramado en el sur. ¿Qué me inspiró? Me inspiró su obra de bien. Ese libro diríamos que es un canto, un homenaje a su obra sacerdotal, social, humana, a favor del bien común, a favor de la comunidad de Ocoa y del mundo, ¿no? Un hombre de esa dimensión humana, necesitaba realmente un homenaje desde la poesía. Desde la poesía. Hermoso. Y en este caminar, el padre Luis King, ¿cómo usted sintió que él recibió este homenaje a través de estos poemas? Porque sabemos que él en vida estuvo en lo que fue la puesta en circulación de este libro. Sí. El libro lo pusimos en circulación una noche en la iglesia de Ocoa, después de los trámites y la autorización con el obispo, ¿no? Lo que significa realmente el orden de la iglesia, la organización de la iglesia, porque siendo el padre Luis King el sacerdote de Ocoa, y para poner en circulación un libro en la iglesia tenía que pedir la autorización, significa realmente que la iglesia es un ejemplo de orden. Lo pusimos en circulación bajo canciones, declamación, y él lo disfrutó muchísimo. Y luego entonces, la semana siguiente, diría una semana después, lo pusimos en circulación por segunda vez en la biblioteca Pedro Mir de la UAS. Y él vino también a esa puesta en circulación y lo disfrutó. La primera noche que lo pusimos, en la primera vez que lo pusimos en circulación en Ocoa, me dijo su asistente personal, Ramón Baez, que él se pasó la noche entera escaneando los poemas y enviándoles a sus amigos de Canadá, de Inglaterra, de Francia, del mundo. Él gozó realmente su libro, porque realmente el objetivo de escribirle el libro con cierta prisa, con cierta celeridad, era porque ya él tenía 78 años y por supuesto con algunos achaques, y entonces yo dije, bueno, hay que cantarle al Padre a través de esta obra, pero que él la disfrute antes de partir. Y así ocurrió. Al año siguiente murió el Padre. Wow. Estos 2 encuentros de usted con 2 sacerdotes que le mostraron el rostro de Cristo, ¿qué hicieron en su vida? O sea, ¿qué impacto tuvieron en su vida? Bueno, me he dedicado siempre al trabajo social, al trabajo humano, al trabajo con los jóvenes sobre todo, en mi oficio de maestro de la UAS, transformando el alma de esos jóvenes, que muchos de ellos vienen de los lugares más humildes del país. Y te diría que el contacto, esa relación, ese contacto con el padre Luis Rosario y con el padre Luis King, fortalecieron en mí la entrega, el deseo de ayudar realmente a los necesitados. Por eso decía que me persiguen los sacerdotes, porque veo en ellos realmente un punto de inspiración. Amén. Bueno, cantamos al Señor que le permitió estos encuentros maravillosos. Sí. He dedicado mi vida al pan de la enseñanza y esa ha sido mi gran satisfacción. Pero sé que Dios me lo regaló, esta gracia. Sé que mi Señor me la regaló. Más de 40 años como maestro, o sea, es una bendición.
que Así usted es. ha tenido. Y yo quiero saber en este caminar, en este encontrarse con el Señor, en los hermanos, como fue con el padre Luis Rosario y con el padre Luis King, ¿qué el Señor les regala? O sea, dentro de todo esto, ¿qué usted entiende que el Señor le ha regalado y que usted dice, esto yo sé que el Señor me lo dio? Bueno, me ha regalado realmente, diríamos, no quizá el don, porque no llegue quizá a ese nivel, a alcanzar esa dimensión, pero sí me ha regalado la posibilidad de amar y de hacer obra, de realizar obras a favor de los pobres. El hecho de escribirle no solamente al padre King, sino que mi poesía es una poesía un poco al estilo Pedro Mir, Social. una poesía social. Entonces sí me dedico a eso, ese también es mi oficio. Yo creo que ese contacto y ese trabajo al lado se puede llamar así, de esos padres y de otros sacerdotes, son más, porque el padre Abelino Fernández, lo recuerda, ¿no? Ajá. Estuvo Él aquí fue de en los que puso Televida. de los presentadores del libro que le escribía al padre King. Y entonces cuando lo pusimos en circulación en la UAS, él fue de lo que habló de ese libro, un mensaje preciosísimo, y se refirió al padre Luis King, que estaba en la mesa principal. Algo que me gustaría saber, porque sé que su familia, sí, su hijo, que es el ministro de la Juventud, un orgullo, su esposa también, son gente muy cercana también de la iglesia, salesianos, me corrige si Así es, así es. así es. Y en este caminar en su familia, ¿qué ha significado Jesús en medio de su familia? O sea, ¿cómo usted ha visto la mano de Dios en su familia? Bueno, yo veo las manos de Dios en el hecho de servir, en el hecho de ser solidario con los seres humanos. Y mi esposa, que es muy de la iglesia, también mis hijos, especialmente Rafael Jesús, Félix García, Ninito, como le dicen, ellos también han reforzado en mí esa humildad, esa relación con la gente que necesita siempre de una mano extendida. Una bendición de Dios. Sí. Bueno, el Señor nos dice, el Señor nos llama a darnos y a dar. Y también habla de lo primero que Él quiere que hagamos, que es que llevemos su palabra. Y cuando nosotros somos capaces de dar pan, de llevar aliento a los demás, también llevamos la palabra de Dios. Y yo le decía tras bastidores que la parte chévere de todo esto, le comentaba yo al señor Nino, la parte chévere de estar en la iglesia es todo lo que uno recibe de un Dios resucitado, vivo en el altar, que te llena la vida y te llena la vida con tus hermanos de comunidad. Así que nos alegramos mucho de que el Señor también haya llamado a toda su familia a servirle y que estén tan cerca. Nos gustaría ya, porque ya estamos fuera del tiempo, que usted nos dijera alguna anécdota de esas que usted puede llevar como un mensaje para la juventud. Bueno, mi mensaje para la juventud se expresa en la necesidad de que alojen siempre, tengan en su corazón la fe, la firmeza en sus propósitos, conscientes de que el que tiene fe logra los objetivos que persigue. Cuando veo un alumno realmente que he tenido en el aula y luego lo veo convertido en un empresario, lo veo convertido en un médico, sirviéndole al país, para mí realmente es algo muy emocionante. Y quiero decir que por aquí conocemos algunos alumnos del profesor Nino y dicen que es lo mejor. Gracias. Es el mejor de la UAS, así que agradecemos mucho a Dios por este don que ha puesto en usted de la enseñanza y ese deseo de ser algo más que un profesor y llegar a ser un maestro. Que Dios le siga bendiciendo. Amén. Todo lo que soy, todo lo que hago,
me lo ha dado mi Cristo. Todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, solo me lo ha dado mi Cristo. Me lo ha dado Cristo y yo le alabo con el corazón. Damos gracias a Dios. Gracias por compartir con nosotros.